Buenos días a todos. El día de hoy a mí me corresponde hablar de un tema muy bonito que es la hemoglobina. Entonces, bueno, vamos a dar como un repaso acerca de desde la síntesis, la estructura, el metabolismo, el catabolismo y vamos a terminar en el metabolismo del hierro, ¿vale? Entonces vamos a iniciar hablando de la síntesis. Ya nos habían hablado un poquito en las clases pasadas de esto, pero esto es simplemente para dar un repaso inicial. Entonces, ¿desde dónde empieza la síntesis de la hemoglobina? La síntesis va a empezar desde el proeritroblasto. ¿Por qué? Pues porque sabemos que el eritrocito es una célula que no va a tener núcleo y por lo tanto pues no vamos a tener ADN y por lo tanto pues no vamos a tener cromosomas. Entonces, bueno, desde el inicio de la eritropoyesis en el proeritroblasto vamos a tener dos cromosomas importantes que van a ser el cromosoma 16 y el cromosoma 11. En el cromosoma 16 este va a codificar o va a tener genes que van a codificar para las cadenas alfa y para las cadenas zeta. Y en el cromosoma 11 vamos a tener genes que van a codificar para las cadenas épsilon, las cadenas gamma, las cadenas delta y las cadenas beta. Estos genes van a darse como toda la producción que ya sabemos dentro del ADN, se va a traducir el ARN y entonces vamos a tener una cadena de aminoácidos que va a ser la estructura primaria como nos explicó Dani en la primera clase. Después va a tener su estructura secundaria que va a estar compuesta por 8 o más hélices alfa dependiendo de la cadena de hemoglobina. Después se va a plegar a su estructura terciaria y posteriormente va a formar dos dímeros que van a ser siempre dos cadenas que pertenecen al cromosoma 16, ya sean zeta o sean alfa, y dos cadenas que corresponden al cromosoma 11, ya sea cualquiera de las que mencionamos. Como ya vimos también con Dania, la del adulto generalmente van a ser entonces dos dímeros de dos cadenas alfa, dos cadenas beta. Esto también ya lo habíamos visto, pero también para recordar simplemente que dependiendo de la etapa del desarrollo, iniciando desde la etapa prenatal, entonces vamos a tener diferentes cadenas. No se ve mi mouse, ¿cierto? Ah, ya lo vi. Sí se ve. Ya lo encontré. Vamos a tener diferentes cadenas, ¿cierto? Entonces, como les decía, si yo tengo cadenas Z y tenemos cadenas, o sea, del cromosoma 16 y del cromosoma 11. Si yo tengo la cadena Z con una cadena, vamos a ir acá, épsilon, entonces voy a tener la hemoglobina de Gower 1. Si yo tengo una cadena alfa con una cadena épsilon, voy a tener la hemoglobina de Gower 2. Esta cadena épsilon, en los 3 primeros meses de edad gestacional, se va a eliminar rápidamente, ¿vale? Y después entonces todos nuestros otros grupos de hemoglobina van a estar formados por cadenas alfa y su compañero. Entonces cuando tenemos cadenas alfa y cadenas beta es la que conocemos como hemoglobina del adulto, cadenas alfa y cadenas delta es las que conocemos acá como hemoglobina A2 y cadenas alfa y cadenas gamma es lo que conocemos como hemoglobina fetal. Entonces, ¿cómo vamos a formar la hemoglobina? La síntesis de la hemoglobina va a empezar por dos partes. Uno, tenemos la parte hemo y la otra es la parte de la síntesis de la globina, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista del hemo, entonces tenemos que va a iniciar desde el proeritroblasto en las mitocondrias. Vamos a tener la succinilcolina, que esa succinil-CoA va a provenir del ciclo de Krebs. Esa succinil-CoA se va a unir a una glicina. Y por medio de esta enzima, que es la ALAS, que sí se va a conocer, pero que es ácido aminolebulínico sintetasa, ella lo que va a hacer es que va a unir la succinilcolina con la glicina y va a formar el ácido aminoleunílico. Esto va a salir de la mitocondria y dos moléculas de ALA van a formar este que es el porfoirinógeno. Va a formar un porfoirinógeno por medio de esta que es la ALA deshidrogenasa. 4 porfoirinógenos van a formar este que es el hidroximetilbilano, que es este HMBS. Entonces este HMB va a estar formado por 4 porfoirinógenos por medio de una HMB sintetasa. Entonces vamos a formar un hidroximetilbilano. Después este va a formar un uroporfoirinógeno. Este uroporfoirinógeno va a estar formado por una uroporfoirinógeno sintetasa. De este uroporfoirinógeno 3 vamos a pasar a un coproporfoirinógeno por medio de una uroporfoirinógeno deshidrogenasa. Y después esta coproporfoirinógeno va a pasar a esta protoporfirina por medio de esta enzima y después vamos a tener lo que conocemos como la protoporfirina 9. Esta va a ser la más importante, la protoporfirina 9. Estos nombres están horribles, pero son importantes porque en patologías como la porfiria, dependiendo del tipo de porfiria que nosotros tengamos, va a ser cuál vaya a ser la enzima que esté mutada.
Entonces, aun cuando sean unos nombres difíciles, pues hay que tener en cuenta todo este metabolismo para cuando hablemos de porfirina en algún momento, pues tener en cuenta dónde es que se va a dar el daño. Pero llegamos al punto más importante, que es la protoporfirina 9. La protoporfirina 9 es la que se va a unir al hierro. ¿Por medio de qué? Por esta enzima que es súper importante, que es la perroquelatasa. Esta perroquelatasa va a unir la protoporfirina 9 con el hierro y va a crear lo que conocemos como nuestro grupo hemo. Entonces vamos a tener la globina, que ya sabemos que viene formada de todo lo que ya hablamos de la síntesis de las globinas, y nuestro grupo hemo, y así es que vamos a construir entonces nuestra hemoglobina. Nuestra hemoglobina, por tanto, va a estar dada por 4 cadenas de globina, siempre 2 alfa y 2 de sus compañeras, y cada una de estas cadenas de globina va a tener asociada un grupo hemo, y cada grupo hemo va a estar unida a una molécula de hierro. Entonces, esta que vemos aquí grande va a ser una molécula que, si uno la mira contra una protoporfirina, es exactamente igual si no está unida al hierro. Entonces tenemos esta molécula de protoporfirina con su hierro unido, y este hierro va a tener una capacidad muy importante, que es que va a tener 6 puntos de enlace. Va a tener 4 puntos de enlace que se van a unir a los anillos pirrólicos, que son propios de la protoporfirina, y va a tener un sitio de enlace que se va a unir a esta histidina proximal, que es supremamente importante, por lo que es la que va a generar la unión a la cadena de globina, es decir, la que le va a dar la estabilidad, la histidina proximal. Y el otro sitio que le queda libre es el que va a estar unido a la molécula de oxígeno. Generalmente la histidina distal va a estar unida a este oxígeno, pero si yo no tengo oxígeno, entonces voy a tener que hacer como una tensión, o sea, como que jalar a mi protoporfirina para que se pueda unir a ese hierro y a esa histidina distal, y por eso vamos a ver que ahora eso es importante para poder hablar cuando tenemos la hemoglobina en forma tensa o en forma relajada. Entonces, esta misma estructura que estamos viendo aquí, esto simplemente es en esquema. Entonces tenemos nuestro anillo de protoporfirina, nuestro hierro que va a estar en la mitad, que va a estar unido a nuestra molécula de oxígeno cuando estamos hablando de la oxihemoglobina, y la histidina proximal, que es la que va a estar unida a las cadenas de globina. Entonces, bueno, esto todo es importante para hablar de para qué sirve la hemoglobina. Entonces vamos a hablar de las funciones. Tenemos 3 funciones principales. La primera es el transporte de oxígeno, que va a estar muy ligado a la cooperatividad y a los determinantes de afinidad, que los vamos a ver específicamente. El segundo es el transporte de dióxido de carbono, pero no solamente transporta dióxido de carbono y oxígeno, sino que también transporta monóxido de carbono y dióxido nítrico. Y el tercer punto, que vamos a ver que todo está unido en realidad, es la regulación del pH, es decir, su efecto buffer. Entonces vamos a empezar por el transporte de oxígeno. Entonces, pues esto es un esquemita muy básico, pero creo que es importante para que nos ubiquemos de qué estamos hablando. Entonces tenemos un oxígeno que va a ingresar por la vía respiratoria de nuestro paciente, ¿cierto? O de nosotros. Entonces va a ingresar a los pulmones y va a llegar hasta los alvéolos. Ese oxígeno va a llegar a nivel alveolar y vamos a tener el intercambio gaseoso que se da a nivel alveolar, ¿cierto? Entonces vamos a tener los eritrocitos que van a ir pasando por esta parte del capilar arterial, y del capilar venoso, que se convierte en arterial, y nuestro alvéolo, que va a estar rico en oxígeno. Entonces va pasando el eritrocito y vamos a tener esta molécula de hemoglobina que se va a llenar, todos sus cupitos los va a llenar de oxígeno. Sabemos que cada eritrocito tiene al menos 270 millones de hemoglobina, y que cada hemoglobina tiene 4 puntos para unir el oxígeno. Entonces imagínense toda la cantidad de hemoglobina y de todo oxígeno que podemos cargar por cada eritrocito. Entonces esta hemoglobina que ya está cargada de oxígeno la vamos a conocer como la oxihemoglobina. Esta oxihemoglobina también la conocemos como la hemoglobina que está en forma relajada. ¿Por qué está en forma relajada? Por lo que les mostré. Si yo tengo este oxigenito que está aquí a este nivel, y yo puedo generar como una tensión, es decir, que la histidina distal como que se pegue más fácil, entonces yo voy a tener mi hemoglobina en forma relajada. Pero si yo no tuviera este oxigenito, como que le tocaría extenderse un poquito más, y entonces queda como en forma tensa. Entonces vamos a tener nuestra oxihemoglobina en forma relajada. Esta oxihemoglobina va a recorrer por todo el cuerpo y va a llegar a los tejidos, que es como lo más importante, ¿cierto? Que el oxígeno llegue a los tejidos para poder generar la síntesis de ATP. Entonces, cuando tenemos ya en los capilares de nuestros tejidos, tenemos una parte que está por los capilares arteriales, que son ricos en oxígeno porque llevan oxihemoglobina, y todo el oxígeno va a empezar a pasar a nuestros tejidos que tienen menos presión parcial de oxígeno, y por lo tanto, por diferencia de presiones, el oxígeno va a pasar a nuestro tejido y va a seguir por el capilar venoso, que va a tener menos oxígeno, y por lo tanto va a tener algo que conocemos como la desoxihemoglobina, que es la hemoglobina tensa, como ya les explicaba.
Como los espacios de la hemoglobina van a estar vacíos o el hierro pues ya no va a tener un ion oxígeno, entonces ahí es más probable que se una o un hidrogenión o un monóxido de carbono o un dióxido de carbono. Es importante saber que el término para decir cuando se une el dióxido de carbono es carbaminohemoglobina, porque la gente le dice carboxihemoglobina, y eso es cuando está unido una molécula de monóxido de carbono, pero cuando es dióxido de carbono es carbaminohemoglobina. Entonces, la carbaminohemoglobina es la que va a llegar nuevamente a nuestros pulmones, la que va a pasar el dióxido de carbono al alvéolo y va a generar el intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué es importante saber para que yo pueda liberar y retener el oxígeno? Es decir, que mi hemoglobina sea capaz de liberarlo o de retener el oxígeno. Entonces vamos a tener un primer punto importante, que es la cooperación positiva. La cooperación positiva es una característica que tienen las proteínas que no solamente es de la hemoglobina, es de muchas otras, pero es pues, muy importante en esta proteína. Entonces, esta cooperación va a ser la propiedad de la hemoglobina aumentar su afinidad al oxígeno a medida que se une a más moléculas de oxígeno. Es decir, que cuando yo tengo una desoxihemoglobina, es decir, una hemoglobina que tiene todos sus 4 espaciecitos de oxígeno vacíos, la afinidad de mi hemoglobina vacía por el oxígeno es baja. Pero si yo ya le meto un oxigenito, entonces como que cada vez que yo le meto uno le va a gustar más y más y más. Entonces es mucho más fácil que una hemoglobina, cuando ya adquiere un oxígeno, rápidamente coja los otros 3 oxígenos. Pero si no tiene ningún oxígeno, la afinidad que va a tener por el oxígeno va a ser baja. Y lo contrario, entonces si yo tengo una hemoglobina que está llena de oxígeno, cuando pierde un oxígeno, es decir, cuando tiene los 4 llenos está súper ávida por el oxígeno, pero en el momento en que pierde uno de los oxígenos ya es mucho más fácil que lo libere. Otro segundo punto importante, además de la cooperación, que es importante igual para todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante, es los determinantes de afinidad, y para eso vamos a hablar de la curva de disociación de oxígeno. La curva de disociación de oxígeno yo creo que a todos nos dio dolores de cabeza durante nuestro pregrado, pero voy a intentar hacerlo para lo que a nosotros nos importa de la manera más fácil. Entonces vamos a coger esta curva que va a tener 2 partes importantes. En el eje de las X va a estar la presión parcial de oxígeno y en el eje de las Y va a estar la saturación de la hemoglobina, ¿cierto? Entonces en esta curvita que vamos a ver que es sigmoidea va a tener 2 partes importantes. Una parte importante que es esta de acá arriba, que si la vemos es una curva casi que horizontal. Eso quiere decir que cuando yo tengo grandes cambios de presiones parciales de oxígeno voy a tener pequeñas variaciones. Si ustedes ven, si yo tengo una presión parcial de oxígeno entre 60 y 100, casi que voy a tener el mismo porcentaje de saturación de oxígeno, entre 90 y 100, ¿cierto? Y si vemos, esto quiere decir que la hemoglobina se va a unir fácil al oxígeno. ¿Y por qué? Porque va a estar en una forma relajada. Y tenemos la otra parte que es casi que una curva vertical. En esta curva vertical, cuando yo tengo estos cambios de presiones parciales de oxígeno, voy a tener grandes cambios en la saturación de la hemoglobina. Si vemos aquí vamos de 0 a 40 y casi que de 0 a 80% de saturación de hemoglobina. Grandes cambios en la saturación. ¿Y eso por qué se va a dar? Por 2 cosas. Uno, porque la hemoglobina libera rápidamente el oxígeno cuando vamos en el descenso de la curva. O 2, porque mi hemoglobina va a estar en forma tensa y como va a estar en forma tensa le va a quedar más difícil recuperar el oxígeno. Entonces, para seguir hablando de esta curva de disociación de la hemoglobina, vamos a empezar desde lo que ya habíamos hablado, donde yo tengo la captura de oxígeno a nivel de los pulmones. Entonces cuando yo estoy a nivel de los pulmones yo voy a tener una presión parcial de oxígeno súper elevada, ¿cierto? Porque es el lugar donde el máximo de oxígeno voy a tener en mi sangre. Entonces yo tengo una presión parcial de oxígeno casi del 100 o 105. Entonces a medida que yo voy bajando en esta curva de hemoglobina nos vamos imaginando que vamos recorriendo el cuerpo. Entonces yo salgo de mis pulmones, llego a mi aurícula izquierda y cuando llego a mi aurícula izquierda ya tengo un poquito de mezcla con la sangre venosa. Entonces ahí ya voy disminuyendo mi presión parcial de oxígeno y después voy llegando, a medida que voy pasando por todo el cuerpo, voy llegando a mis tejidos. Entonces a medida que yo voy llegando a mis tejidos, mi oxígeno que está en mi sangre va a irse liberando hacia mis tejidos, voy a ir disminuyendo mi presión parcial de oxígeno hasta que llego a 40, que es más o menos el punto donde yo ya paso a sangre venosa. Entonces paso de sangre arterial a sangre venosa, que es lo que podemos ver aquí. Para nosotros poder entender los determinantes de la afinidad, digamos que los fisiólogos han entendido que es importante tener en cuenta este punto, que es el punto P50. ¿Qué es la P50? Es la presión parcial de oxígeno a la cual yo logro tener un 50% de saturación de la hemoglobina. ¿Por qué
este punto y por qué no un punto más arriba y por qué no un punto más abajo, para hacer la comparación de cuando la curva se mueve a la izquierda y cuando la curva se mueve a la derecha, porque es un punto que va en vertical. Si yo pusiera este punto por acá arriba en el 90, pues yo no sabría si la curva se me movió a la derecha o a la izquierda, porque a este nivel yo no tengo grandes cambios en la saturación parcial en la saturación y en la presión parcial de oxígeno. En cambio, si yo lo pongo aquí en la 50, pues yo sí voy a tener grandes cambios con pequeños cambios en la presión parcial de oxígeno. Entonces, ¿qué es la P50? Es la presión necesaria para conseguir esa saturación al 50%, y lo que sabemos que es que entre más alta sea la P50, menor es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿sí? Es decir, entre más presión yo necesite para yo tener esa P50, quiere decir que yo tengo una menor afinidad de mi hemoglobina por ese oxígeno. Para esto también es importante entender el efecto Bohr. ¿Qué es el efecto Bohr? El efecto es un fenómeno fisiológico que describe cómo el pH y el dióxido de carbono van a afectar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces vamos a tener dos puntos importantes, y uno es en el punto pulmonar y otro es en el punto de los tejidos. Entonces vamos a empezar desde el punto de los tejidos. Cuando aumenta la tasa metabólica de los tejidos, sabemos que se va a aumentar la producción de dióxido de carbono a nivel de los tejidos. Y para eso es importante esta ecuación. Entonces cuando yo tengo dióxido de carbono, yo lo voy a unir al agua. Por medio de mi anhidrasa carbónica la voy a pasar a esta molécula, por medio de mi anhidrasa carbónica lo voy a pasar a hidrogeniones con bicarbonato. Esto va a hacer que el pH de los tejidos disminuya, ¿cierto? Si yo tengo gran cantidad de hidrogeniones, mi pH va a disminuir, y esto va a aumentar la disociación del oxígeno por la hemoglobina en los tejidos. Ahorita lo vamos a ver en la curva, cómo la curva se va a correr. Eso va a hacer que los tejidos obtengan oxígeno suficiente para satisfacer sus necesidades. Entonces, esa gran cantidad de hidrogeniones va a desplazar el oxígeno que yo tengo, como se ve aquí en la figurita. Entonces, yo tengo hidrogeniones que van a llegar a mi hemoglobina y la van a desplazar el oxígeno, y eso va a permitir que mi oxígeno se libere a los tejidos, que es lo que yo necesito. Si yo tengo alta demanda metabólica, entonces yo lo que necesito es que mi tejido tenga más oxígeno para que pueda producir más ATP por medio de la glicólisis aeróbica, ¿cierto? Ahora, ¿qué va a pasar a nivel de los pulmones? En los pulmones la concentración de oxígeno es la alta, la unión obviamente al oxígeno, ya lo sabemos. Entonces la liberación de los protones de la hemoglobina se va a combinar con el bicarbonato y va a hacer que se elimine dióxido de carbono durante la respiración. Entonces es lo mismo, pero al contrario. Entonces yo tengo gran cantidad de oxígeno, va a entrar a mi hemoglobina que está desoxigenada, va a desplazar mis hidrogeniones. Estos hidrogeniones van a ir y se van a unir al bicarbonato por medio de la anhidrasa carbónica, y van a hacer que yo tenga dióxido de carbono y agua, y ese dióxido de carbono va a ser eliminado por medio de la respiración. Aquí matamos dos pájaros en un solo tiro. Entendemos por qué esto es importante, el efecto Bohr, para determinar la afinidad de la hemoglobina, pero también entendemos por qué la hemoglobina forma un papel importante, o los eritrocitos en general, para la regulación del pH, ¿cierto? Entonces ahorita sí vamos a la curva. Entonces vamos a empezar por los determinantes que me van a correr la curva hacia la derecha. Entonces, ¿qué me va a correr la curva hacia la derecha? Todo lo que sea flechitas hacia arriba. Entonces, que yo tenga una temperatura aumentada, que yo tenga altos niveles de CO2, que tenga alta cantidad de hidrogeniones, para aprendérnoslo, porque pues, si no la flechita del pH va hacia abajo, pero ya sabemos que es hacia arriba todos, porque los hidrogeniones van hacia arriba. Entonces, cuando yo tengo... voy a preguntarle a otra Rosy. La doctora Lili me dice que si ya le vamos a indicar esta terapia de la niña nueva, no sé si ya la conoce. Apenas me entra ahorita el pase de visita para que me la presenten. Entonces toda la... Ahorita la veo. Sí. Entonces, cuando yo corro la curva hacia la derecha, entonces yo necesito mayor presión parcial de oxígeno para lograr una misma saturación de hemoglobina. Entonces, para entender eso, vamos a tener un casito clínico. Entonces, yo tengo un lactante, caso normal, lactante, 6 meses, niño febril, niño taquicárdico, ¿cierto? Entonces tenemos un niño séptico. Cuando yo tengo un niño séptico, ¿qué es lo que va a intentar hacer el cuerpo? Pues que no entre en choque ese organismo, ese ser humano. Entonces, ¿cómo va a intentar el cuerpo ajustar esto? Pues lo que va a hacer es que va a generar, tenemos alta demanda de oxígeno, un
una alta demanda metabólica, alta cantidad de CO2, alta cantidad de hidrogeniones, y ese hidrogeniones ya sabemos que le gusta desplazar el oxígeno de la hemoglobina. Entonces esa alta cantidad de hidrogeniones lo que va a permitir es que mi oxígeno se desplace y que todo el oxígeno que yo tengo en mi torrente sanguíneo lo empiece a liberar hacia los tejidos para promover la glicólisis aerobia y no la glicólisis anaerobia. Obviamente sabemos que hay momentos donde ya el cuerpo no logra compensarlo, pero esto es un mecanismo compensatorio. Eso me parece importante porque yo siempre pensé que cuando la curva se corría a la derecha es porque algo malo estaba pasando, y la verdad es que no. Esto todo inicia como un mecanismo compensatorio para que el cuerpo no tenga hipoxia tisular. Ahora la vamos a correr hacia la izquierda, entonces la corrida hacia la izquierda va a ser todo lo que sea hacia abajo. Entonces que yo tenga poquitos hidrogeniones, que yo tenga poquita temperatura, y ahorita vamos a hablar de la DPG, por eso no lo estoy mencionando mucho, y poquito CO2. Entonces dentro de los digamos que los ejemplos está, por ejemplo, cuando yo tengo en grandes alturas, ¿cierto? Entonces las personas que van y hacen por allá, o las personas que viven en montañas muy altas, o el ahogamiento. ¿Por qué? Porque está en hipotermia. Entonces si yo tengo bajas temperaturas o tengo pequeñas cantidades de CO2, entonces mi curva se va a correr hacia la izquierda, es decir, necesito menos presión parcial de oxígeno para lograr una misma saturación. Es importante tener en cuenta esto porque muchas veces uno puede creer que la saturación está bien, pero cuando uno va y toma unos gases, pues la verdad es que el paciente está en acidosis. ¿Y por qué? Por esto, por la curva de asociación de la hemoglobina. Entonces yo puedo tener saturaciones bonitas, pero con hipoxia tisular. Y adicionalmente la hemoglobina fetal también es importante en este pedacito. Ahorita vamos a hablar un poquito del por qué, pero también nos va a correr la curva de asociación de la hemoglobina hacia la izquierda, es decir, la hemoglobina fetal es muy ávida por el oxígeno. Obviamente esto es importante porque cuando el bebé está en la pancita de la mamá, necesita una hemoglobina que sea más ávida por el oxígeno para que le quite eso pues a la mamá. Otro de los determinantes de la afinidad es el 2,3-bifosfoglicerato. ¿Qué es el 2,3-bifosfoglicerato? Entonces tenemos la glicólisis normalita. Ya la sabemos, no la voy a mencionar toda porque pues es algo conocido para todos desde bioquímica, pero es importante saber que es la misma glicólisis, pero resulta que el eritrocito tiene un paso adicional, tiene una ruta alterna. Esta ruta alterna se va a dar a este nivel. Entonces cuando llega a 1,3-bifosfoglicerato, él va a tener, o el eritrocito, porque eso es propio del eritrocito, en vez de irse hacia el 3-fosfoglicerato, se va a ir hacia el 2,3 o 2,3-bifosfoglicerato y va a producir esta molécula. Ellos son los únicos que producen esta molécula. ¿Por qué es importante esta molécula? El 2,3 o 2,3-bifosfoglicerato se va a unir a la hemoglobina desoxigenada, es decir, la que está en forma tensa, y la va a estabilizar. Esto va a impedir que la hemoglobina vuelva fácilmente a su forma oxigenada o su forma relajada, y va a favorecer la entrega de oxígeno a las zonas donde hay baja concentración de oxígeno. Es decir, este 2,3-bifosfoglicerato es un mecanismo de adaptación que tiene el eritrocito para regular qué tanto oxígeno da o con qué tanto oxígeno se queda. Hay condiciones propias que van a hacer que este 2,3 dPg se aumente o se disminuya. ¿En qué casos van a estar aumentados? En casos de ejercicios, de hipoxia, de anemia. Cuando está aumentado se va a desplazar hacia la derecha, mayor liberación de oxígeno a los tejidos. Las transfusiones de sangre en general puede que lo tengan normal, pero cuando yo tengo una sangre que ya está muy vieja, esa sangre muy vieja va a tener menos concentración de 2,3-bifosfoglicerato, y eso que va a hacer que la curva se me desplace a la izquierda. Entonces puede que yo le transfunda mucha sangre a ese paciente, pero esa sangre no va a estar disponible para entregar buen oxígeno a los tejidos. ¿Por qué? Porque es una sangre vieja. Y lo otro, como les decía, la hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal va a tener menos afinidad por la 2,3 dPg, por lo tanto va a correr la curva a la izquierda y por lo tanto va a tener una alta afinidad por el oxígeno. En conclusión, tenemos estos 4 determinantes de la hemoglobina. Entonces, uno, el pH, el dióxido de carbono, la 2,3 bifosfoglicerato y la temperatura. ¿Listo? Que van a poner hemoglobina triste. El siguiente punto es el transporte de CO2, que realmente pues ya lo hablamos porque, como les digo, esto todo es una mezcla de todo, pero ya sabemos que cuando la hemoglobina está en forma desoxigenada va a tener cupitos libres,
y esos cupitos libres los pueden llenar de muchas cosas. Dentro de eso está hidrogeniones, pero también el CO2 en su forma de carboaminohemoglobina, pues es una forma de transportar el dióxido de carbono, y sabemos que el glóbulo rojo tiene enzimas que están dedicadas pues a hacer como toda esta estabilización del glóbulo. No voy a hacer porque ya hablé mucho de eso. Vamos a pasar al otro punto importante, que es el catabolismo. Entonces vamos a hablar del catabolismo del eritrocito. Ya Luis había hablado como de toda la parte inicial del metabolismo, ahorita ya vamos a pasar a la parte final. Sabemos que el glóbulo rojo va a tener 120 días de vida aproximadamente, sabemos que en algunas condiciones menos, en algunas condiciones más, pero en general son 120 días de vida. Entonces, cuando esos eritrocitos se van acercando a esos 120 días de vida, se van volviendo más frágiles, menos flexibles. ¿Por qué? Porque van a irse acumulando proteínas, lípidos, se van a ir decantando, y todo eso lo va a censar obviamente el sistema retículo endotelial. El sistema retículo endotelial sensa que esos glóbulos rojos ya están viejos y los pasa a su sistema y van a ser detectados por los macrófagos. Entonces, los macrófagos, que van a tener unos fagolisosomas, van a ingerir nuestros glóbulos rojos. Esos glóbulos rojos van a liberarse y van a dividir lo que ya conocíamos, que inicialmente formamos nuestra hemoglobina, ahorita la vamos a disolver. Entonces, esa hemoglobina la vamos a partir en dos inicialmente, en hemo y en globinas. Las globinas pues se van a ir, obviamente se van a pasar a todas sus cadenas libres y van a ir hacia la síntesis de nuevas proteínas. Ninguna proteína se pierde, ella vuelve y arranca y vuelve a crear nuevas proteínas. Y la grupo hemo, entonces tenemos nuestro anillo que ya conocíamos, y entonces va a pasar a dividirse entre el hierro en su estado férrico y la biliverdina. Entonces, para el lado de la biliverdina tenemos el metabolismo de la bilirrubina, que ya también lo conocemos, que va a pasar de biliverdina a bilirrubina no conjugada, posteriormente se va a conjugar en el hígado, va a pasar a bilirrubina conjugada, después va a pasar a urobilinógeno y corpobilinógeno. Esa parte pues ya la conocemos. Y el hierro en estado férrico va a irse a transportar por la transferrina hacia la médula ósea para que nuevamente ingrese en la eritropoyesis. Esto es súper importante, ahorita le vamos a ver el metabolismo del hierro, porque realmente las necesidades que tenemos nosotros de hierro son altas, y las que ingerimos por el día a día pues en nuestra alimentación pues no alcanzan a suplir estos requerimientos. ¿Y de dónde entonces viene el hierro que nosotros tenemos para suplir todas esas necesidades? De esto, del metabolismo de los eritrocitos o el catabolismo de los eritrocitos. Entonces vamos a hablar del hierro. ¿Por qué es importante hablar del hierro? El hierro no solamente es importante en la hemoglobina, sino que va a cumplir muchas funciones. Dentro de ellos entonces está la formación de la hemoglobina, que ya lo vimos, formación de la mioglobina, que sabemos que es importante para la formación del músculo, cofactor enzimático, es un cofactor para muchísimas enzimas, catalasas, citocromos, oxidasas, ribonucleasas, reductasas, para muchísimas enzimas. Es importante en la producción de ATP porque participa en la cadena de transporte de electrones. Es importante en el desarrollo neurológico porque es clave en la mielinización, en la neurotransmisión, en la función cognitiva, en el sistema inmune porque es esencial para la proliferación de linfocitos y en la síntesis de ADN. Es importante tener en cuenta todo esto porque cuando vayamos a hablar de anemia ferropénica es entender que no solamente va a dar anemia, sino que también va a tener implicación en todos los otros sistemas. Como les decía, los requerimientos diarios de hierro son altos. Se movió. Puede que no se está proyectando. Ay. Ya. Los requerimientos diarios en general de todos es altos, ¿ves? Entonces, si por ejemplo vemos los lactantes que obviamente están en crecimiento, o los adolescentes que también están en crecimiento, tienen 11 miligramos de requerimientos diarios al día, y eso no lo vamos a alcanzar con la alimentación. Y también tenemos pérdidas de hierro, que las pérdidas de hierro son escasas, pero hay que tenerlas en cuenta. Por ejemplo, la descamación de las células, el sangrado menstrual en las mujeres menstruantes, la orina y el sudor, que son pocas pero existen, las pérdidas gastrointestinales, que siempre tenemos microhemorragias que no son detectables, y niécitos en el embarazo y la lactancia. Entonces, ahí disculparán mis dibujitos, pero puede ser la forma en que lo entendí, y espero que ustedes lo entiendan de la misma manera que yo. Entonces, vamos a tener 4 fases. Vamos a empezar por la absorción del hierro. Entonces, la absorción de hierro, vamos a tener hierro en 2 estados básicamente: el hierro en estado ferroso y el hierro en estado férrico. El hierro en estado ferroso es el que va a provenir principalmente de los alimentos de origen animal, que también lo conocemos como hierro en estado hemo. Entonces, ese hierro en estado ferroso generalmente va a tener una absorción mucho más alta, del 10 al 30%.
Hay que tener en cuenta que la proteína de origen animal no solamente tiene hierro en estado ferroso, también tiene hierro en estado férrico, inclusive es casi el 50%, pero pues tiene alguna parte que es estado ferroso, que es la que tiene mejor absorción. Ahorita vamos a ver por qué. Y en estado férrico son los alimentos de origen, sobre todo de origen vegetal, que tienen una absorción mucho menor del 5 al 10%. Entonces yo consumo estos alimentos, los voy a ingresar por mi vía gastrointestinal y ellos van a llegar a mi enterocito. ¿A mi enterocito en qué nivel? En el duodeno, en la primera versión del yeyuno. Esos van a ser los lugares donde se va a dar la absorción del hierro. Entonces yo me voy a mi enterocito. Vamos a hacer el enterocito. ¿Qué dije? Y entonces voy a tener unas proteínas que van a ser directamente implicadas en el transporte de fuera de mi enterocito hacia dentro de mi enterocito. Entonces la primera va a ser esta, que va a ser una proteína de carrier del grupo hemo, que se conoce así, una proteína carrier del grupo hemo, que permite la entrada por difusión pasiva, es decir, directamente del grupo hemo hacia dentro de la célula, y por medio de una homoxigenasa yo voy a permitir que el hierro que está presente en mi grupo hemo se disuelva hacia mi hierro en estado ferroso. Ahora, tengo un hierro en estado ferroso, que no es el que está en el grupo hemo, que también puedo incluir por medio de este transportador, que es la proteína de transporte de metales divalentes. Es importante porque esta solamente no va a transportar hierro, también transporta zinc y también transporta calcio, y por lo tanto si yo consumo alimentos a la vez de que consumo el hierro que tengan zinc y calcio, entonces van a pelear por mi transporte. Entonces ese hierro, dado el caso de que no tenga con quién pelear, va a entrar directamente por mi proteína de transporte de metales divalentes y va a entrar en estado ferroso. Pero ¿qué pasa con los alimentos que yo ingiero en estado férrico? Entonces cuando yo ingiero en estado férrico, yo necesito pasarlos a estado ferroso para que puedan ingresar a mi enterocito. Entonces cuando están en estado férrico, yo voy a tener esta otra proteína, que es la citocromo B duodenal. Esta citocromo B duodenal tiene una coenzima que es muy importante, que es la vitamina C. Por eso es que pues, cuando hablemos de la anemia ferropénica y su tratamiento, vamos a entender el por qué es importante consumir vitamina C cuando consumimos alimentos en estado férrico, para poder que se absorban de mejor manera. Entonces paso del estado férrico al estado ferroso para poder que por medio de mi proteína de metales divalentes, transportar a metales divalentes, pase en estado ferroso. Otra cosa importante a este nivel es que cuando tengo pHs muy alcalinos, tampoco va a permitir que se dé este cambio. Entonces también es importante tener en cuenta cuando vayamos a dar la suplementación. Una vez ya tengo todo mi hierro en estado ferroso dentro de mi enterocito, entonces yo lo que busco es sacarlo de mi enterocito y pasarlo a mi circulación sanguínea. ¿Por medio de qué? Por medio de la ferroportina. Pero resulta que para que la ferroportina lo transporte, lo necesita ya no en estado ferroso, sino que en estado férrico. Y para eso yo voy a tener esta, que es la hepastina. La hepastina es una ferroxidasa, que lo que va a hacer es que me va a pasar del hierro en estado ferroso al hierro en estado férrico, para que la ferroportina pueda transportarlo por fuera. Importante aquí, que más tarde vamos a hablar de ella, la ferritina. La ferritina también está presente aquí, y el hierro que yo no pueda sacar, o que pues por algunas señales que ahorita vamos a ver, quiera quedarse almacenado, pues se puede almacenar en la ferritina. Entonces vamos a pasar a mi segunda parte del metabolismo del hierro, que es el transporte. Entonces yo ya pasé mi hierro en estado férrico por la ferroportina a mi torrente sanguíneo. ¿Y por medio de quién lo voy a transportar? Por medio de la transferrina. La transferrina, vamos a ver que va a tener dos sitios de unión al hierro. Entonces cuando yo tengo mi transferrina sola, la vamos a conocer como apotransferrina. Cuando tiene unido solamente un hierrito, entonces vamos a conocerla como monotransferrina. Y cuando tiene unidos los dos hierritos, entonces es una ditransferrina. Se sabe que el porcentaje de saturación normal va a ser alrededor del 30%, cuando está menos del 20% de índice de saturación va a ser porque está bajo la cantidad de hierro que yo tengo transportando, y cuando está más del 50% es porque tengo una alta cantidad de saturación, o un índice de saturación de hierro alto del que está transportando. Entonces yo voy a tener esta, que va a ser mi transferrina, que va a ser importante para pues, transferir o para cargar mi hierro por medio del torrente sanguíneo. ¿Dónde puedo tener esta ferroportina? Entonces la puedo tener, transferrina la voy a tener en la médula ósea, en el hígado, en otros tejidos y obviamente en el sistema sanguíneo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando llega ya esa transferrina y yo lo quiero meter a una celulita? ¿Cierto? Entonces voy a tener mi tercera etapa, que es la etapa de internalización. ¿Por medio de qué voy a hacer la internalización? Por esto que se llama los receptores de transferina. Los receptores de transferrina son proteínas divalentes, es decir, van a tener dos sitios de unión a donde se puede unir la transferrina.
Este receptor de transferrina va a ser muy ávido por las transferrinas que estén muy llenitas de hierro. Si la transferrina no está llenita de hierro, a él no le va a gustar. Entonces, cuando sí están llenitas de hierro, él va a ser muy ávido por esa transferrina y va a activarse y va a unir las dos transferrinas. Este receptor va a estar en todas las células del organismo, menos en los glóbulos rojos. Todas las células van a tenerlo. ¿Por qué los glóbulos rojos? Pues porque sabemos que los glóbulos rojos ya tienen la hemoglobina que necesitan, ellos no necesitan más hierro. Pero todas las demás células van a tener este receptor. Una vez ya se une la transferrina a este receptor, se va a activar y se va a internalizar en estas celulitas. Entonces va a generar esta vacuolita y se va a internalizar. Dentro de la vacuolita, entonces va a pasar el hierro de estado férrico nuevamente a estado ferroso, y nuevamente por los mismos receptores que vimos arriba en el enterocito va a poder internalizarse a la célula y va a permitir que la célula tenga a su disponibilidad el hierro en estado ferroso. Ahora, la reserva. La ferritina es nuestro estado de reserva, es la proteína que nos va a servir para reservar el hierro que no estamos necesitando para otras acciones. La ferritina tiene una vida media más o menos de 60 horas. Cuando las 60 horas se acaban, se tiene que degradar, porque si no se degrada, tenemos algo que se conoce como hemocromatosis. Sabemos que la ferritina va a tener más o menos 4.500 átomos de hierro. Entonces, cuando se degrada esta ferritina, se va a liberar todo esto, pero pues se va a crear otra ferritina y va a guardar lo que queda por ahí sobrando. Entonces, no es como muy problemático si todo está bien en nuestro cuerpo. La ferritina va a tener dos cadenas que son importantes: las cadenas pesadas y las cadenas ligeras. La cadena pesada ligera es esta que les diseñé aquí como rojito más oscurito, que lo que simplemente va a hacer es ordenar el hierro, va a hacer que todo el hierrito que vaya ingresando lo va a poner como en el centro. Y la cadena pesada está llena de ferroxidasas, y ¿qué va a hacer? Que nuevamente pasemos del estado ferroso al estado férrico, porque a la ferritina le gusta es el hierro en estado férrico. Entonces va a ser la ferroxidasa que pase de ferroso a férrico, y una vez que ya está en férrico, entonces la cadena ligera llega y lo acumula en el centro y lo guarda. Y el quinto paso es el del reciclado, que ya lo vimos, es lo mismo del metabolismo del eritrocito, simplemente para acordarnos que vamos a tener ese hierro disponible para que mis células lo utilicen nuevamente para cuando quieran. Y por último, la regulación. Entonces la regulación va a estar dada por la hepcidina. La hepcidina es una proteína que se va a unir o va a ser amiga de la ferroportina. Cuando yo tengo condiciones de alta cantidad de hierro, como por ejemplo la inflamación, la hepcidina se va a elevar, y esta elevación de la hepcidina va a eliminar o a bloquear la ferroportina. Entonces, cuando yo tengo altos requerimientos de hierro, ¿cierto? Entonces yo voy a tener una hepcidina disminuida que la va a producir el hierro. Eso va, por el contrario, a activar mi ferroportina, va a hacer que el enterocito exporte más hierro al plasma, va a aumentar la absorción de hierro intestinal, va a mejorar la captación del hierro por la médula ósea para que aumente la eritropoyesis, y se va a disminuir el hierro almacenado de la ferritina. Esto es súper importante porque este es como la enzima principal para que nosotros, o la proteína principal para que se dé todo como la parte de la regulación del hierro. Y eso es todo. Excelente. Excelente presentación. Yo creo que queda bastante claro. Fíjense cómo los diagramas nos ayudan a entenderlo fácilmente. Sí. Y además, bueno, Yo lo explico también. dominas el tema. Fíjense que ahorita que comentaste respecto a la 2,3-difosfoglicerato o bifosfoglicerato, hay muchos artículos en neonatos hablando de el método de que los eritrocitos se hacen ya viejos, en donde mencionan pues cómo los neonatos no son candidatos a recibir eritrocitos tan viejos, porque en algún momento lo trabajamos con la doctora Larisa, de que los prematuros extremos tuvieran un solo donante y les hicieran paquetitos chiquitos de un solo concentrado necesario, pero hasta los 21 días, porque existen muchos artículos que a partir de los 21 días ya se liberan radicales libres en la misma bolsa. Muchos eritrocitos ya se crenan, el 2,3-difosfoglicerato pues tiene mucha afectación ya, y en realidad son los pequeñitos intubados
que requieren una disponibilidad de oxígeno y no les estábamos dando más que a lo mejor potasio, bilirrubinas, condiciones que iban en detrimento de su salud. Me recordó mucho eso que comentaste, muy cierto. Y entonces pues se prefiere que en los neonatos las transfusiones sean de los eritrocitos más jóvenes. Sí, muy importante. Pues todo esto va a entrelazarse con los temas que estaremos ya por revisar. Me encantó, de verdad, felicidades, muy buena tu presentación. La subes a, ¿cómo se llama su canal? El No se grabó. Es que no tenemos internet, no nos dejó grabarla. Mira. No la tienes que grabar. Tienes que volver a dar. A la una nos vemos de aquí. Sí, muy bueno. ¿Alguna duda? ¿Alguna aportación? Bien explicado. Muy Sí. bien. Y esos dibujitos me encantan porque puedes llenar de letras, palabras, pero esto está excelente para que de manera muy didáctica se Sí, pueda. dije, no lo puedo dibujar porque no encontré una imagen que llenara mis expectativas. Mejor así, porque está hecho a tu medida, ¿no? Sí. No lo explicaste muy bien. Perfecto. Pues muy bien, chicos. Seguimos el siguiente martes. Sí. Oigan, platíquenme de este niño. ¿Quién estuvo de guardia? Es que yo no lo conocí porque andaba yo en el Fray Antonio Alcalde. ¿No le empezaron a citarina?